Miren qué linda las montañas, el verde, súper inspirador. Acá mismo en el balcón tienen una zona como para desayunar, para compartir. Y desde acá puedo mostrarte un poquito lo que es la decoración de las casas de este pueblo. Hoy nos vamos a una finca cafetera, a una hacienda cafetera, y nos vamos a tomar el jeep que nos lleva hasta ahí. Los jeeps esos que nos llevan a la finca o a la hacienda siempre salen de la plaza central, pero ahora como hay un festival, cumpleaños de la ciudad porque es principio de enero, y ahí tenemos que caminar unas cuadras más para ver dónde están los jeeps que nos trasladan. Puede ser a la finca, al Valle del Cocora. Los jeeps salen cada hora, o sea, salen a las 8, a las 9, a las 10. Nosotros cometimos el error de venir 8:15, el de las 8 ya había salido. Entonces tuvimos que alquilar uno que es privado, nos costó 28.000 pesos para 3 personas. Bueno, llegamos a la finca, estoy re emocionada porque es mi primera vez que voy a hacer un tour de café. Y bueno, tengo muchas expectativas para aprender cosas lindas y buenas. Yo a este tour lo reservé en línea. Me costó más o menos 68.000 colombianos, que son 680 pesos uruguayos. Y nada, reservé para 3 personas, vinimos acá y nos dan unas pulseritas. Vamos a hacer el Coffee Tour Premium que dura 3 horas. También tienen otro tipo que es como más básico, que dura un poco menos y no es tan completo. Acá hay un coffee house donde podés venir y comer algo antes de que empiece el tour. Acá podemos venir y sentarnos y apreciar toda esta naturaleza viva, tan hermosa. Después de conocer un poquito esta preciosa finca, comenzamos finalmente el coffee tour que vinimos a hacer. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde nos visitan? De Bogotá. ¿Bogotá? de Bogotá. ¿También? Del norte de Uruguay. Acá les nos cuenta un poquito sobre el árbol genealógico del café. Y acá tenemos todo preparado para comenzar nuestra degustación. La primer copita de agua que probamos tenía sabor dulce y nos preguntó en qué parte de la lengua sentimos ese sabor. Son dulces. ¿Dónde se percibe el sabor dulce? En la boca. En la lengua. ¿En qué parte de la lengua? Hacia adelante, en la punta. Probamos la segunda copa de agua, que era un sabor ácido, y nos hizo nuevamente la misma pregunta. Laterales y Que a los lados. A los lados de la lengua es donde se percibe fácilmente, sí es fácilmente identificable. ¿Ok? Y finalmente el tercero tenía un sabor salado. ¿Sí? Yo lo percibo un poquito más atrás del ácido. ¿Sí? Como desde acá, pero también va viajando alrededor, pero por los lados de la lengua. ¿Sí? Y bueno, luego de entrenar nuestras papilas gustativas, comenzamos con otro sentido, el olfato. Así es, Como huele humedad. a tierra húmeda. Luego sentimos el aroma de 3 diferentes fragancias. Una olía a ahumado, la otra a cítrico y la última a nuez tostada. Vamos a coger un pedacito de papaya. Comemos un pedazo de papaya. Luego tratamos de reconocer los aromas y la textura y el sabor de la papaya. También realizamos el mismo procedimiento con el mango y la piña. Ahora sí, llegamos a conocer el aroma y el sabor de lo más esperado, el café.
Comparen esta fragancia con algo. Huele a Tierra mojada. Madera. madera. Tierra Muy húmeda. bien. Puede ser como ¿A nuez? tostada, sí. ¿A Iba a nuez? decir eso. Nuez Nuez tostada. tostada. Bueno, ahora, taza 2. Podemos oler el humo, ¿verdad? El ahumado o no, por la Ahumado, tostación. sí, claro, ahumado. Sí, sí. A esta sí le siento más el tema de la tierra o de la humedad. Bueno, y acá comenzamos a preparar las infusiones. El de molienda gruesa tenía una tostación media y el de molienda fina tenía una tostación alta. Mientras tanto, charlamos un poquito sobre los diferentes tipos de máquinas cafeteras que existen. Luego que reposaron unos minutos nuestras infusiones, sentimos el aroma de cada taza. Acá lo que hicimos fue con una cuchara mover el resto de café que se encontraba sobre la superficie de la taza para poder sentirle el aroma. Después que sentimos los aromas de cada taza de café, probamos los sabores de cada una y los comparamos. Después sentimos el aroma de otras semillas de café, pero de estas pudimos observar las imperfecciones que tenían. Una de ellas tenían un tostado elevado, otras un tostado bajo, otras estaban quebradas y eso significa de que la calidad de ese café no era muy buena. Y bueno, ahora sí, Arles nos hizo una pequeña demostración de cómo preparar de forma correcta un rico café. Este es el mismo método que utilizo en mi casa. Primero nos dijo Arles que debemos lavar con agua caliente el filtro. Así le quitamos un poco el gusto a papel que puede tener este filtro y además el agua caliente aumenta la temperatura de la jarra que va a recibir el café. Y así como nos enseñó un par de truquitos más. Como se nos hizo muy largo el video de recorrido a la finca, lo vamos a dividir en dos. Esta es la primera parte. Así que nos vemos en la segunda para seguir recorriendo juntos esta experiencia cafetera. Y no olvides que si quieres contarnos algo, déjanos tu comentario.